Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como todos los días, queridos niños, nosotros nos encontramos para aprender tantas cosas lindas con Jesucito, sobre todo en este tiempo en que vamos aprendiendo sobre los personajes de la Biblia. Vamos conociendo tantas cosas lindas, queridos niños. Por lo tanto, vamos a estar atentos y le vamos a preguntar aquí a nuestra compañerita que nos va a decir ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el profeta Natán. Sobre el profeta Natán. ¡Qué lindo! Entonces vamos a conocer lo que nos dice el profeta Natán. Todas las cosas lindas, queridos niños, que hoy Jesucito nos quiere enseñar. Y vamos a ir aprendiendo. Por lo tanto, estén atentos, que cada uno tenga su cuadernito, algo donde escribir y sobre todo después se pueda concentrar bien. Porque al final haremos también algunas preguntitas y si nosotros somos capaces de responder a esas preguntas. Bien, queridos niños, y ahora nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios como siempre. Dios nos habla desde la Biblia. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro de Reyes. Entonces Natán dijo a Betsabe, la madre de Salomón: ¿No sabes que tenemos un nuevo rey, Adonías, hijo de Hagit? Y David, nuestro Señor, no tiene ni idea de esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios, como siempre, nosotros al escuchar la palabra de Dios alabamos al Señor y agradecemos todo lo que nos va diciendo, todo lo que nos va enseñando. Estemos atentos, queridos niños, porque hoy vamos a aprender sobre este profeta tan importante, Natán. Ustedes saben que este nombre viene de un verbo, que es el verbo Natán en hebreo, queridos niños, que quiere decir donación, donarse, es un regalo. Eso quiere decir el profeta Natán, el nombre Natán, regalo, donación, dar, queridos niños. Vamos a estar atentos y vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuchate las bendiciones de Isaías 54. Alégrate tú, la estéril que no dabas a luz. Rompe a cantar de júbilo, tú que no habías sentido los dolores de parto, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, viene cayendo gente, despliega sin miedo las lonas, alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque... Escúchate qué lindo. Te extenderás a derecha y a izquierda. Tu estirpe heredará las naciones y poblará las ciudades desiertas. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es hijo de reyes, así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres
y regirá a tu pueblo justamente. Ven Señor, Rey de justicia y de paz. Y hoy el evangelista Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24, te vas a enterar de cómo Jesucristo fue engendrado y cómo él, pensando qué podía hacer respecto a María y como era justo, él no quiso infamarla, el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: no temas en tomar a tu esposa María, porque el niño que está en su vientre es del Espíritu Santo. No te podés perder esta historia de salvación el día de hoy. Andate a la misa que el Padre te lo va a contar con detalles. Ven Señor Jesús, jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 19 de diciembre de 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV 20.000 guaraníes. Contactos al 0981-505-036 y 0983-505-061. Cristo vale la pena. Bendición de los sacramentales. Bendición del Niñito Jesús. Confesión. Transcurrió la larga y estrellada noche, y a la mañana siguiente Miren, alguien viene, son personas. Son nuestras mujeres. Regresamos para estar con ustedes. Y nos quedaremos aquí. Esperaremos a que Moisés baje del monte. ¿Todavía está en el monte? Después de 38 días, los leones de montaña pudieron devorarlo. Si me voy, ¿qué les diré a tus hijos de ti? Que los amo. Pero diles que no puedo regresar porque obedezco los mandatos de Jehová. Si no vas a regresar, me quedaré contigo. Yo también quiero ver a Moisés cuando baje de la montaña. las mujeres les llevaron comida a los hombres, y ellos comieron con gusto todo lo que ellas prepararon. No pueden hacerle esto a Moisés y al Señor. ¡Vete, anciano! Tú pronto morirás. Nosotros tenemos que vivir. ¿Ya se cansaron de esperar a Moisés? No es solo eso. Necesitamos algo más que un Dios invisible que solo le habla a Moisés y no a nosotros. No son ustedes quienes deciden cómo debe ser su Dios, ¿no lo han visto? Los egipcios tienen dioses muy hermosos en sus templos y los llevan en sus viajes, tocan música y bailan en su presencia. ¿Por qué no podemos hacer lo que hacen los egipcios? No es la razón por la cual nosotros, hebreos, vinimos desde Egipto. Otro profeta subió al monte Horeb y los leones de montaña lo devoraron. Quizá lo mismo le sucedió a Moisés. Mi padre me enseñó a venerar al Dios invisible, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No quiero otro Dios. ¿Ya olvidaron el maná en el desierto y el agua que brotó de la roca? Si el Dios de Moisés existe, caeré muerto. Oh, no. Ya vieron todos, no estoy muerto. Nada me sucedió. Ahora construyamos un ídolo de oro que podamos adorar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Hay mucho oro en el campamento. Permíteles pedir oro a la gente y construir un dios antes de que se rebelen. Tal vez Moisés realmente esté muerto. Déjalos construir la estatua que piden. Es lo mejor para todos nosotros. ¿Construir una estatua? ¿Qué clase de estatua? Los hebreos estaban convencidos que construir un ídolo para adorar era la mejor opción que tenían. Dieron por lo tanto todo el oro que poseían.
anillos, aretes, joyas, collares, pulseras y monedas de oro también. Cuando reunieron la cantidad de oro suficiente para construir la estatua, empezaron a trabajar. Entretanto, en el monte Sinaí, Moisés seguía hablando con Dios, ajeno a lo que ocurría en el campamento hebreo. Los hebreos estaban ansiosos por ver qué forma tomaría su ídolo. La espera era agonía para ellos. El molde está frío. Ahora podemos empezar a demolerlo. Este es el Dios de Israel. Aquí está el Dios que nos sacó de Egipto. ¡Adórenlo! ¿Pero ese becerro podrá enviarnos el maná como lo hizo el otro Dios? Desde luego que sí, este hará aún más. ¿Y acaso será capaz de hacer fluir agua dulce de una roca? ¡Claro que sí! ¡No solo eso! Ayudará a nuestro pueblo en contra de sus enemigos y los aniquilará a todos. ¡Claro que sí! Solo este es el Dios verdadero. Los hebreos se inclinaron ante el becerro de oro y lo adoraron. Toda la noche los hebreos bailaron y comieron hasta quedar agotados. Aarón estaba muy triste y preocupado, porque el becerro de oro había ocupado el lugar de Dios en los corazones y los pensamientos de los hebreos. En el campamento, la situación empeoraba día a día. Los hebreos estaban satisfechos con la presencia de su nuevo ídolo y se olvidaron de Moisés y su Dios. Pero un día, la nube que rodeaba la cumbre del monte Sinaí finalmente desapareció. El cielo se aclaró y Moisés ya baja. Moisés bajó del monte Sinaí. En sus manos llevaba 2 tablas testimoniales grabadas por Dios. Al pasar por entre los hebreos, supo que lo que el Señor le había dicho era cierto. ¡Moisés bajó! El pueblo hebreo estaba corrupto. Tan solo ustedes me esperan y los otros, el pueblo de Israel, ¿en dónde está? ¡Oh, miren! ¡Es Moisés! ¡Es Moisés! ¡Oh! ¡Oh, es Moisés! ¡Oh, es Moisés! ¡Oh, es Moisés! ¡Ah! ¡Moisés regresó! Moisés regresó. ¡Miren, Moisés! ¡Moisés ha vuelto! ¿Viste? Moisés regresó.
A Moisés lo dominó una ira incontrolable. Arrojó una tabla testimonial contra el suelo, quebrándola en muchos pedazos. Luego, con un grito aterrador, le lanzó la otra al ídolo de oro. Tomó la espada de un soldado y golpeó el ídolo una y otra vez, hasta que la espada se rompió. No obstante, su ira no estaba satisfecha todavía. Levantó una enorme piedra del suelo y la arrojó contra el becerro de oro, tumbándole la cabeza. Y así destrozó al ídolo. ¿Qué te hicieron estas personas para que tú los indujeras a cometer un pecado tan grave? Sabes que nuestro pueblo se inclina por el mal. Pero tú, ¿por qué los indujiste a pecar? No querían esperar más, se iban a rebelar. Me dijeron, haznos un Dios visible que pueda estar entre nosotros y ayudarnos. ¿Pero por qué accediste a esto, Aarón? Todos ellos me dijeron, Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, ya no sabemos dónde está. No tenía opción, me hubieran matado. Creyeron que las bestias salvajes te habían devorado. Que Jehová me perdone y te perdone a ti también. ¿Quiénes permanecisteis fieles a Jehová? Acercaos a mí. Yo soy Abiasaf. Los hijos de Leví estamos listos para acatar tus mandatos, Moisés. En nombre de Jehová, id de puerta en puerta y castigad con la muerte cada uno, a vuestro hermano, a vuestro amigo, a vuestro vecino y a todos quienes traicionaron su fe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Ven Señor Jesús, jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos, Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes, domingo 19 de diciembre de 12:30 a 17 horas, Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, aporte Proyecto TV 20.000 guaraníes, contactos al 0981-505-036 y 0983-505-061. Cristo vale la pena, bendición de los sacramentales, bendición del Niñito Jesús, confesión. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como siempre, con este tema tan importante, querida Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el profeta Natán. El profeta Natán. El profeta Natán, entonces vamos a escuchar ahora, vamos a ir poniendo bien el oído, bien atento, queridos niños, porque Natán es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Nosotros no tenemos un libro especialmente que escribió Natán, pero sin embargo en la historia de los libros de los reyes y también en la historia del libro de Samuel, ahí vamos encontrando este nombre tan importante, el profeta Natán, queridos niños, que es un regalo, quiere decir el regalo de Dios para su pueblo, el regalo de Dios que viene a anunciarnos y a decirnos cómo tenemos que vivir, queridos niños. Vamos a escuchar qué nos cuenta hoy Jesucito. Natán, hijo de Atai,
Fue un profeta y consejero del rey David de Israel. Fue uno de sus asesores más cercanos. Es más notable por su reproche magistral de David después de su adulterio con Betsabé. Y aquí está entonces, queridos niños, uno de los profetas más grandes, estábamos diciendo, que está trabajando aquí como asesor también, en el sentido de que, escuchando la voz de Dios, es capaz de anunciar y de decir las cosas que están bien y las cosas que están mal. David cuando se equivoca, David cuando hace mal las cosas, el profeta Natán se acerca y le dice: has pecado contra Dios, porque has hecho el mal a sus ojos. Vamos a seguir un poquitito más, queridos niños, aprendiendo hoy con Jesús sobre el profeta Natán. Antes del adulterio de David, había aprobado los planes de David de construir el templo para reemplazar el tabernáculo, solo para ser corregido por Yahvé. Luego le dijo a David que no construiría el templo, pero que su sucesor lo haría. Queridos niños, es una de las cosas muy interesantes, ya que él es el asesor. Le dice primero a David: sí, puedes construir el templo, pero después, cuando el Señor le habla y le dice: no va a ser David el que va a construir el templo, dice, será su hijo Salomón. Esto nos hace pensar, queridos niños, así como un asesor que tiene que escuchar la voz de Dios para poder transmitirlo al rey. Vamos a seguir escuchando algo más de la vida de este importante profeta. Cuando Salomón nació, David se lo confió a Natán para que fuera su mentor. El sobrenombre de Natán para el joven príncipe fue Jedidías, que significa amado por el Señor. Junto con el profeta Gad, ayudó a David en la organización de los coros y los músicos para el templo de Salomón. Y tiene una misión muy importante entonces también este profeta. El mentor quiere decir, queridos niños, aquel que le fue acompañando y le fue educando también, nada más y nada menos que a este gran rey, el rey Salomón, que es el hijo de David. Le acompaña y le va formando porque tiene que ser un buen rey. Salomón es conocido como el rey de la sabiduría, el rey sabio, el rey que supo tomar decisiones en la vida del pueblo, a favor del pueblo, a favor de los demás, queridos niños. El rey Salomón fue educado y fue acompañado por el profeta Natán. Y así, queridos niños, entonces vamos aprendiendo tantas cositas lindas que hoy Jesucito nos va enseñando. Nosotros vamos a estar atentos siempre, teniendo nuestra Biblia, porque vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy que viene a nuestro encuentro leemos del libro del Génesis. Estamos en el 49, versículos 2, luego del 8 al 10. El cetro es de Judá. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reúnanse, que les voy a contar lo que sucederá en el futuro. Reúnanse y escúchenme, hijos de Jacob, oigan a su padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la nuca de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá, hijo mío, eres como un cachorro de león. Cuando regresa de casa, se agacha y se tumba, como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de entre sus rodillas, hasta que le traigan tributo y le rindan homenaje los pueblos. Entonces, queridos hermanos, aquí siempre estamos en esta semana de alegría, en esta semana en que nosotros reconocemos, vemos la acción de Dios en la vida del pueblo, la acción de Dios sobre cada uno de nosotros. Y por eso que nos está llamando siempre a nosotros a vivir en el espíritu de la alegría, el espíritu de la renovación,
Esto quiere decir que cuando Dios nos renueva, cuando Dios entra en nuestra vida, hace que nosotros también mostremos con nuestra alegría, con nuestro empeño, con nuestro desempeño, cada uno de nosotros con todos esos valores, cualidades y riquezas que el Señor le ha donado y le ha regalado. Justamente entonces aquí desde el libro del Génesis, cuando está hablando, se centra sobre Judá, porque de Judá nosotros sabemos es que viene la salvación, es decir, Jesús que nacerá y que pertenecerá a la tribu de Judá. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, queridos niños, con este tema tan importante, conociendo a este profeta, el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el profeta Natán. Qué lindo entonces, queridos niños, con este tema tan importante sobre el profeta Natán. Pero ahora nosotros comenzamos, queridos niños, sobre las preguntitas. Tengan su cuadernito, comiencen a escribir. La primera preguntita que les voy a hacer es justamente ¿quién fue el profeta Natán? Natán, hijo de Itai, fue un profeta y consejero del rey David de Israel. Fue uno de sus asesores más cercanos. Y así nos cuenta entonces la Biblia, este profeta Natán que fue asesor, que estuvo con David, incluso que le dice al comienzo que va a construir el templo, pero después se acuerdan, queridos niños, que Dios mismo le dice, no, tú le dirás al rey David que no será él quien va a construir el templo, sino que su hijo Salomón. Estuvo trabajando entonces muy cerca con el profeta Natán, el mismo rey David, juntos como asesor del rey David. Y ahora atención, queridos niños, porque viene la segunda preguntita. ¿Qué es, queridos niños, entonces lo que aprobó el profeta Natán antes de construir el templo, queridos niños? Antes del adulterio de David, Natán había aprobado los planes de David de construir el templo para reemplazar el tabernáculo. Muy bien, queridos niños, entonces antes, justamente el profeta Natán se encuentra con David antes de esta situación tan difícil, también por la que pasó David, aprueba los planos justamente de este templo. ¿Cómo sería el templo? Entonces él mira, conoce, ve y dice, sí, esto es lo que el Señor quiere, esto es lo que tenemos que construir. Y ahora atención, queridos niños, con la tercera preguntita. ¿De quién fue, queridos niños, mentor el profeta Natán? Es decir, ¿a quién le acompañó y le fue formando, queridos niños? Cuando Salomón nació, se le confió a Natán para que fuera su mentor. El sobrenombre que Natán le puso al príncipe fue Jedidías, que significa amado por el Señor. Muy bien, muy bien. Fue mentor entonces del rey Salomón. Salomón necesitaba ¿de quién, queridos niños? De alguien que le educara, de alguien que le acompañara en su vida. Y entonces él fue el mentor, es decir, le dijo al rey David, así tiene que ser, él va a ser el rey, hay que educarlo, hay que formarlo. Y así entonces Natán le va acompañando y sobre todo a su mamá también, a Betsabé. Entonces le da esa posibilidad, queridos niños, para formarse bien y para ser un rey sabio. Muy bien, y así, queridos niños, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa de catequesis. Y vamos a hacer nuestra oracioncita pidiendo al Señor que nos acompañe, que se haga su voluntad entre nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora, queridos niños, les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta
Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.